Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este segundo ejercicio tenemos una pelota que se encuentra inicialmente en reposo, es decir, tiene velocidad 0 y adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado al moverse en sentido descendente por un plano inclinado de 9 metros de longitud. Cuando alcanza la parte inferior, la pelota sube por otro plano donde se detiene tras recorrer 15 metros. Para el esquema del problema, lo que tenemos, como menciona el enunciado, es un primer plano donde la pelota se encuentra inicialmente en la parte superior, tenemos x sub 0 igual a 0, con una longitud de 9 metros, x sub b igual a 9 metros. Al llegar la pelota a la parte inferior pasará a desplazarse por otro plano y sabemos que la pelota se detendrá en la posición xc igual a 15 metros. Para ello sabemos que la velocidad inicial de la pelota es 0 y sabemos que esta tiene una aceleración constante sobre el primer plano. Vamos a llamar aceleración sub a 0,5 metros por segundo al cuadrado. Bien, una vez conocidos los datos del problema, se nos pide primero calcular la velocidad de la pelota al llegar a la parte inferior del primer plano. Es decir, cuando la pelota se encuentra en este punto, en el instante, digamos, t sub b, que desconocemos, cuál es la velocidad adquirida por la pelota, v en el punto b. En el segundo apartado se nos pide el tiempo que tarda en descender en el primer plano, es decir, se nos pide precisamente t sub b. En el apartado C se nos pide cuál es la aceleración a lo largo del segundo plano. Cuando la pelota pase del primer plano al segundo plano, esta adquirirá, vamos a dibujarla por ejemplo en esta zona de aquí, esta adquirirá una aceleración que debería ir en el sentido negativo. Lo sabemos porque además menciona que debido a esa aceleración la pelota se para después de 15 metros. Así pues, necesitamos también calcular la aceleración b de la pelota. Finalmente, se nos pide calcular cuál es la velocidad de la pelota después de haber recorrido 8 metros por el segundo plano. Si suponemos que esta es la posición x, podemos llamarla d, igual a 8 metros, se nos pide calcular cuál es la velocidad en el punto D. Pues bien, empecemos por el apartado A, donde se nos pide la velocidad de la pelota al llegar a la parte inferior del primer plano. Es decir, se nos pide calcular la velocidad vb. Por tanto, hacemos uso de la propiedad asociada al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que expresa que la velocidad final en un trayecto al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la aceleración, donde la aceleración en este caso será la aceleración en el plano A, el desplazamiento será 9 metros y la velocidad inicial ya sabemos que es 0. Por tanto, la velocidad final, en este caso será la velocidad b, será igual a más menos la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento por la aceleración en A. Que haciendo números se obtiene más menos la raíz cuadrada de 2 veces por 9 metros por 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y esto pues viene a ser más menos 3 metros por segundo. Hay que tener en cuenta que la velocidad en el punto B va en el mismo sentido del movimiento. Por tanto, la solución al problema será vb igual a más 3 metros por segundo. En el apartado B se nos pide el tiempo que tarda en descender el primer plano, es decir, se nos pide el parámetro o la variable tiempo t sub b. Para el segundo apartado se nos pide
calcular el tiempo que tarda en descender el primer plano, es decir, calcular la variable t sub b. Para ello, teniendo en cuenta que es un movimiento uniformemente acelerado, podemos hacer uso de la propiedad que la aceleración es igual al incremento de velocidad entre el incremento de tiempo. Dicho de otra forma, la velocidad en v menos la velocidad inicial entre el tiempo en v. Además, podemos tener en cuenta que la velocidad inicial es 0. Así pues, el tiempo que tarda en descender el primer plano será igual a la velocidad alcanzada en el punto B dividida entre la aceleración en el primer plano. Esto es 3 metros por segundo entre 0,5 metros por segundo cuadrado. Estos son 6 segundos. Es decir, el tiempo en alcanzar el punto B son 6 segundos. Para el apartado C se nos pide la aceleración a lo largo del segundo plano, es decir, se nos pide la aceleración en B. Para ello hacemos uso de la misma expresión matemática que en el apartado A, es decir, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la aceleración. Pero hay que tener en cuenta una serie de particularidades. Ahora, la velocidad inicial es la velocidad en v, es esta velocidad de aquí. Es decir, la velocidad inicial será la velocidad en v, que son 3 metros por segundo. El desplazamiento ahora son los 15 metros que tiene de longitud la pendiente b, o el plano b. Es decir, delta de x serán 15 metros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que tener en cuenta que, dado que el punto de 15 metros es el punto donde se detiene la pelota, la velocidad final es 0. Teniendo todo eso en cuenta, podemos expresar la aceleración en el plano B como menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento, que, como hemos dicho, la velocidad inicial es la velocidad en v al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Haciendo números, tenemos menos 9 metros cuadrados, 3 segundos cuadrados, partido por 2 veces 15 metros. Y esto da como resultado menos 0,3 metros por segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración en b es igual a menos 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. Finalmente, en el último apartado se nos pide la velocidad de la pelota después de haber recorrido 8 metros por el segundo plano. Es decir, se nos pide este elemento de aquí. Para ello, hacemos uso nuevamente de la ecuación velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la aceleración, donde en este caso la velocidad final es precisamente lo que estamos buscando, vd. La velocidad inicial es la velocidad en el punto B, al igual que ocurría en el apartado anterior. El desplazamiento ahora son 8 metros. Y la aceleración ya es conocida y es menos 0,3 metros partido por segundo al cuadrado. vb ya sabemos que son 3 metros por segundo. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, tenemos que la velocidad final es igual a más menos la raíz cuadrada de la velocidad en b al cuadrado más 2 veces el desplazamiento por la aceleración en b. Aquí no lo había puesto. Entonces, una vez conocidos todos los datos, esto sería más menos la raíz cuadrada de
3 al cuadrado metros cuadrados partido por segundos al cuadrado más 2 por 8 metros por menos 0,3 metros partido por segundos al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Y esto da como resultado 2,05 metros por segundo. Más y menos. Y ahora hay que tener en cuenta cuál es el signo que estamos buscando. La cuestión es que la pelota, al ir hacia arriba, empezará con una velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, en rojo. Empezará con una velocidad de 3 metros por segundo. En este punto la pelota se para y vuelve hacia atrás. Por tanto, la pelota alcanzará 2 veces el punto 8 metros. Es decir, este punto lo alcanzará cuando va en esta dirección y cuando va en esta dirección. Por eso tiene dos soluciones. Pero la solución que a nosotros nos interesa es la solución que tiene signo positivo, que es aquella que te permite que tiene la velocidad en el mismo sentido que la dirección de movimiento. Así pues, podemos decir que el resultado es que la velocidad en el punto D es igual a 2,05 metros partido por segundo. Y con esto habríamos terminado nuestro ejercicio. Simplemente lo ponemos en nuestro esquema. La velocidad en D es igual a 2,05 metros por segundo. Muy bien, pues espero que os hayan gustado. Suscríbanse si les gustó y denle a like. Nos vemos en la próxima.